Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy un nuevo tema de este curso de Derecho Probatorio, ahora bajo el rubro Prueba en materia electoral, que nos ocupará el día de hoy, mañana y el próximo viernes. Los subtemas los vemos en la próxima lámina, por favor, Inés. Los subtemas propuestos para este apartado son sistema probatorio en materia electoral, medios de prueba en materia electoral, reglas de la prueba en materia electoral, qué y cómo se debe probar en materia electoral, circunstancias de tiempo, modo y lugar, la sana crítica en materia electoral, presunciones e indicios, herramientas para la valoración probatoria y control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Estos son los subtemas que abordaremos en estos 3 días, en estas 6 horas próximas, y vamos a empezar con el primer apartado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Sistema probatorio en materia electoral, pero olvidaba que les había dicho que si había dudas, si hay preguntas, si hay observaciones, críticas, comentarios, lo que quieran, de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, con mucho gusto hoy nos ocuparíamos de esos temas. Si alguien tiene algo que comentar, adelante, tienen toda la libertad para el uso de la palabra. ¿Nadie se anima a decir algo? Adelante, Fernando. Vamos a suspender un momento la proyección, Inés, por favor. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Me surgió, bueno, ayer que estábamos tocando el tema de facultad discrecional en el juzgador, Sí, usted se refería que obviamente el hecho de ejercer esta facultad no debe de caer en el hecho de ir en contra del equilibrio del proceso. sí. Obviamente que sea igual ante las partes. Pero ¿cuál sería la limitante del juzgador como tal para determinar en qué momento sí debería, obviamente, solicitar o hacer uso de esta facultad discrecional? ¿Hasta dónde? Un ejemplo, a lo mejor ya solicité que se me hicieran llegar más pruebas por alguna de las partes, pero nuevamente lo vuelvo a hacer. ¿En qué momento podría ser la limitante siendo juzgador para, pues, más que nada para poder ejercer esta facultad? Correcto. Sí, el tema no es fácil, por supuesto, porque estamos ante facultades discrecionales, lo que implica no únicamente que está a la potestad, a la voluntad del juzgador llevar a cabo o no estas diligencias probatorias, sino que también cómo calificar que efectivamente no se rompe el principio de equilibrio procesal y que no se sustituye la carga procesal de alguna de las partes. Sí, es un tema en donde la experiencia del juzgador, su conducta ética, su prudencia, su responsabilidad moral y jurídica, le debe indicar, ¿sí?, qué es lo que necesita y en qué momento debe ejercer esta facultad. Claro, en qué momento, decíamos, es hasta el momento en que está en la etapa del juicio, que es cuando revisa todo el expediente, es el momento en el que puede advertir qué es lo que falta. Sí, y si en ese momento advierte que faltan elementos probatorios, cerrada la instrucción, es cuando puede ejercer esta facultad discrecional de ordenar el desahogo de diligencias específicas
¿Cuántas veces? Solo una vez. Sí, no podemos decir 2 o 3 veces. Claro, si al ejercer la facultad, una autoridad requerida, por ejemplo, o un particular requerido, no cumple correctamente, puede volver a requerir bajo un apercibimiento mayor, pero no puede prolongar de manera sin medida cronológica el ejercicio de estas facultades. En la materia electoral en especial, porque tenemos plazos para dictar sentencia. Sí, en materia de apelación se dan 12 días para dictar sentencia después del auto admisorio. Claro, también en la práctica muchas veces jugamos con este tema si no se da un plazo para admitir o desechar. Sí, tenemos en la materia federal 6 días para admitir y 12 días para resolver, pero no es para todos los medios de impugnación. Sin embargo, en la práctica hemos tomado como regla estos 18 días. Y si ustedes advierten, también de acuerdo a la estadística, se está cumpliendo con este tiempo máximo para resolver. El Tribunal Electoral, tanto federal y me imagino que los locales también, son los únicos que no tienen rezago. Todo se va resolviendo. ¿Por qué? Porque tenemos una limitante cronológica constitucional. Debemos resolver antes de que se tome posesión del cargo, en el caso de elecciones de personas que son encargadas del cumplimiento de la función de manera unipersonal, específicamente gobernador y presidente de la República. Pero también debe ser antes de la instalación del órgano colegiado correspondiente, sea ayuntamiento o congreso, federal o local, y de tal manera que las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales que regulan estos actos de instalación y de inicio de actividades son la limitante cronológica. Y vamos a verlo después en la sesión de hoy, cómo tenemos que resolver de tal suerte que sea siempre antes de estos actos de instalación o de toma de posesión del cargo respectivo. Sí, por una parte, no podemos estar 2, 3, 4, 5 veces ordenando lo mismo. Para eso debemos ser hábiles en el uso de los medios de apremio, ¿sí? Las medidas disciplinarias, dependiendo de a quién nos refiramos, si tenemos que ser puntuales en la aplicación de estas medidas para que nuestras instrucciones se cumplan. He visto en alguna ocasión decir, el tribunal solicitó. No, el tribunal nunca solicita, el tribunal ordena. Y si no se cumple lo ordenado, se aplicarán los medios de apremio correspondientes o medidas disciplinarias si es de alguien al interior. ¿Cómo saber cuándo ordenar una diligencia? Solo el prudente arbitrio determina. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Si somos instancias recurribles, revisables, si somos tribunal electoral local, quedan las instancias federales. Y ahí es en donde se puede corregir lo mal hecho o se puede hacer lo que no se hizo. Cuando se es instancia terminal, no hay más allá. Sí, si la que determina las diligencias es la sala superior, nadie le podrá revisar, nadie le podrá corregir, nadie le podrá ordenar nada. Si ser magistrado de sala superior es una responsabilidad extraordinaria. Por eso también el cuidado que se debe tener en la selección de quienes ocupen el cargo. Yo he estado pensando en incrementar, por supuesto, en la academia, no se puede porque tenemos limitante constitucional,
incrementar la edad mínima para ser magistrado de sala superior o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo mismo, exigir una mayor experiencia en el ejercicio de la profesión, una mayor formación académica, en su caso, jurisdiccional, cuando son de carrera, o en la postulancia. Y, por supuesto, ser estrictos en la revisión de los requisitos que no siempre son de naturaleza constitucional o legal, sino de naturaleza ética o moral. Y todo esto, ¿para qué? Para garantizar que tengamos a los mejores juristas en los cargos terminales, con experiencia en la academia, en la postulancia o en el servicio jurisdiccional. Y esto nos permitirá que el ejercicio de las facultades discrecionales realmente sean oportunas y correctas, adecuadas. Sí, es un cúmulo de elementos los que debemos de tomar en cuenta, sino únicamente la celeridad para resolver o no únicamente la profundidad probatoria para resolver, porque si quiero dictar la mejor sentencia del mundo, pero excedo el plazo, de nada va a servir todo lo que haya hecho, porque los actos controvertidos se habrán consumado de manera irreparable. Y cuando yo presente la joya jurisdiccional que logré, pues nos van a decir, ahí está el bote de la basura, porque ya los hechos están consumados de manera irreparable. Si debemos tener mucho cuidado en todos estos aspectos, éticos, jurídicos y cronológicos. Espero haber contestado, Fernando. Sí, doctor, muchas gracias. Es un tema sumamente difícil el de las facultades discrecionales en cualquier parte, en el ejecutivo o en el jurisdiccional, en el legislativo, por supuesto, porque son los que se dedican a hacer las normas. Y deben de tener mucho cuidado, deben de tener un cuerpo asesor profesional extraordinario, sabiendo que senadores y diputados son políticos y no técnicos propiamente. Pero ojalá escucharan a los técnicos para que no escuchemos me quedaré en puntos suspensivos como estamos escuchando en estos días. Bueno, si alguien más tiene algo que decir, vi tus sonrisas, Joan Sebastián. Me da gusto que estés pendiente, como veo a todos pendientes, pero cada quien con la reacción que corresponde. En el caso de Joan Sebastián, con una sonrisa que nos hace pensar en lo que está pensando. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación, participación? ¿No? Bien, vamos entonces a continuar. Y ahora sí, por favor, Inés, en donde estábamos. Sistema probatorio en materia electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Si no mal recuerdo, no hemos hablado de los sistemas probatorios. Cuando Eduardo Couture explica el tema de la prueba en su libro Derecho Procesal Civil, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, explica el tema a partir de 5 preguntas. Y una de las preguntas que hace es, ¿con qué se prueba? Y dice, esto corresponde a los sistemas probatorios. Los sistemas probatorios son 2. El sistema de la libertad probatoria o de la prueba libre y el sistema de la prueba legal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. ¿En qué consiste uno y otro sistema? En el sistema de la prueba libre, el tribunal tiene libertad para aceptar
cualquier elemento o medio de prueba que ofrezcan las partes. Y al revés, las partes tienen toda la libertad de ofrecer y aportar las pruebas, medios o elementos de prueba que quieran, solo con una limitante que es tanto para el tribunal como para el oferente de la prueba. Que la prueba no sea contraria a la moral o al derecho. Y vean nada más cómo se ha equivocado Kelsen, entre muchos otros, al tratar de hablar de una teoría pura del derecho, distinta, separada totalmente de la moral. Y aquí, en la materia probatoria, estamos advirtiendo cómo la moral tiene influencia, tiene trascendencia en el mundo del derecho. Es admisible todo medio o elemento de prueba siempre que no sea contraria a la moral o al derecho. Obviamente hablamos de la moral social, no de la moral individual, no de la moral personal, sino de la moral colectiva, lo que la colectividad de un tiempo y lugar determinado considera como bueno, aceptable, admisible. En cambio, el sistema de la prueba legal establece la limitante. Solo son admisibles los medios de prueba expresamente reconocidos en la ley. No se puede ofrecer más prueba que la que está prevista en la ley. Y este sistema de prueba legal, por supuesto, que nos aplica, es importante tomar en cuenta lo que está previsto en estos dos sistemas. En el Código Federal de Procedimientos Civiles tenemos establecido el sistema de prueba legal. Si leemos con detenimiento el artículo 79, que ya habíamos citado en otra oportunidad, pero para el estudio de su párrafo segundo, ahora será el párrafo primero, el artículo 79 establece: para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Pareciera que da una libertad total al tribunal, porque empieza estableciendo: para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquier persona o cosa. Y sin embargo, en las palabras finales está estableciendo la limitante que hemos dicho que caracteriza al sistema de la prueba legal. Establece el legislador: sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley. El otro es un principio general del derecho probatorio, que las pruebas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Si no tienen relación con los hechos controvertidos, son pruebas inútiles y en consecuencia inadmisibles. Dice Michele Tarufo, no son pruebas. Y tiene razón. Si no tienen esa naturaleza jurídica, en el caso concreto, pueden ser pruebas para otro efecto o para otros juicios, pero no para el caso concreto. Y luego, el artículo 93. Si la limitante, les dije, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Y luego, en el artículo 93, el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, se establece:
La ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, las periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. Fuera de este catálogo amplio que hace el artículo 93, no es admisible ningún otro elemento de prueba. A diferencia, decíamos, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El artículo 278 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal establece: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. Sí, es la otra tendencia. Aparentemente, el texto es el mismo, sí, en la primera parte, pero no en la segunda parte. El Código Federal establece sin más limitaciones que de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Y luego, en el artículo 93 establece: la ley reconoce los siguientes elementos de prueba. En cambio, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es amplio, de cualquier persona o cosa, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. El principio de libertad probatoria. Pero esto lo vemos con mayor claridad, inclusive, en la materia electoral, no en la procesal electoral, sino en la procedimental electoral, en específico en el procedimiento ordinario sancionador y en el procedimiento especial sancionador. Vamos a consultar el artículo 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aunque se usa la palabra solo, artículo 461, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, párrafo 3, solo serán admitidas las siguientes pruebas: A, documentales públicas; B, documentales privadas; C, técnicas; D, pericial contable; E, presunción legal y humana; y F, instrumental de actuaciones. Es un catálogo amplio de pruebas, pero todavía agrega el párrafo 4 del mismo artículo 461. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Confesión y testimonio también se admiten con las particularidades establecidas en la ley, pero al final de cuentas se vienen a agregar al catálogo que está en el párrafo 3. Y luego en el párrafo 5 del mismo artículo 461, la autoridad que substancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos
o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. ¿Sí? Pruebas documentales públicas, privadas, técnicas, pericial contable, presunción legal, presunción humana, instrumental de actuaciones, confesional, testimonial, además de inspección o reconocimiento judicial y prueba pericial. Hemos ampliado el catálogo de manera impresionante y qué bueno. Claro, la pericial y la de reconocimiento son actuaciones discrecionales del juzgador, del órgano, del instituto encargado de llevar a cabo este procedimiento administrativo ordinario, sancionador, pero finalmente es facultad discrecional, cuando lo juzgue pertinente y el plazo lo permita. En cambio, en el procedimiento especial sancionador, leemos artículo 472, párrafo 2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. Sí, la prueba legal. No se admiten más pruebas que la documental y la técnica. Sí, es un ejemplo clarísimo de este sistema de prueba legal, aunque en el ordinario también se sigue, en el procedimiento ordinario sancionador, también se sigue el sistema de prueba legal, el catálogo es mucho más amplio. En cambio, el catálogo en el procedimiento especial sancionador es muy reducido, solo documentales y técnica, no más. ¿Por qué? Porque es un procedimiento abreviado en el tiempo y en las diligencias. Es algo que se debe resolver rápidamente en el transcurso antes de un procedimiento electoral. Digo antes porque actualmente ya procede el especial sancionador en cualquier momento. Pero esto ya tendremos oportunidad de platicarlo si me asignan procedimiento especial sancionador o procedimiento sancionador en general, y ustedes también se inscriben a ese curso. En fin, aquí están los sistemas probatorios. Nuestro tema es sistema probatorio electoral. Vamos a ver qué es lo que pasa en la materia electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Antes de ver qué es lo que está en el tiempo presente, me ha parecido interesante decirles lo que ha pasado en el transcurso de la historia del derecho procesal electoral, que empezó en 1987 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral, continúa en 1990 a 1996 con el Tribunal Federal Electoral y tenemos un nuevo sistema procesal a partir de 1996 con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Para mí, un error haber incorporado el Tribunal Electoral al Poder Judicial, perdió independencia, en fin, muchas cosas, pero vamos al tema. Si revisamos el Código Federal Electoral, que es de 1987, antes no existía proceso electoral. Sí, aquí es en donde empieza la historia del derecho procesal electoral en México. En el artículo 315 de este código se dispuso: para la interposición de los recursos
se observará lo siguiente. 1. Deberán formularse por escrito y estar firmados por los promoventes. Además, expresarán el acto o resolución impugnado, el organismo que lo hubiere realizado o dictado, los preceptos legales que considere violados y la exposición de los hechos ocurridos. 2. Solo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles. 3. Se acreditará la personalidad del promovente en caso de que no lo hubiere hecho con anterioridad. Vean la limitación. Solo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en 1987 y ahora, establecía y establece lo mismo. Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes. Solo eran admisibles pruebas documentales públicas, y las públicas son las expedidas por fedatarios públicos o por servidores públicos en el ejercicio de sus facultades, de las facultades legalmente previstas. ¿Se imaginan elecciones en Oaxaca, en Durango, me refiero a la Sierra, en Sinaloa, en Chihuahua, en Guerrero, en tantos distritos electorales federales, no me refiero a lo local, sino a lo federal, en donde difícilmente va a llegar un notario público, un corredor público, en donde difícilmente vamos a encontrar la existencia de un juez o de un ministerio público, que ninguno de los dos tiene fe pública, pero los dos tienen secretarios que sí tienen fe pública. Pero el secretario no puede actuar por sí mismo, tiene que actuar siempre por instrucciones del juez o del ministerio público en lo que hemos mencionado. ¿Cómo poder obtener pruebas documentales públicas? Era difícil. Quizá, entre otros temas, ese fue una de las limitantes, uno de los errores del legislador y causantes del fracaso de la actuación de este tribunal. No por culpa del tribunal o de los magistrados, sino del sistema normativo vigente en esa época. Sin embargo, esto cambió muy pronto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quedó abrogado el Código Federal Electoral de 1987. Y en el artículo 327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales se dispuso: en materia electoral, solo podrán ser aportadas por las partes pruebas documentales. Para efectos de este código, serán documentales públicas a las actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos distritales y de entidad federativa. Serán actas oficiales las que consten en los expedientes de cada elección. B.
los demás documentos originales expedidos por los órganos del instituto o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Este código de 1990 crea también al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Inciso C. Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito de sus facultades. Y D. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, de acuerdo con la ley, y siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Si se amplía de manera interesante el catálogo de pruebas documentales públicas. Pero además, en el párrafo 3, se estableció también la posibilidad de ofrecer, aportar, admitir y valorar pruebas documentales privadas que aporten las partes siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Cuando menos, sigue siendo el sistema de prueba legal, siguen siendo solo documentales, pero al menos ya se admiten documentales públicas con un amplio catálogo y las documentales privadas que no aceptaba el Código Federal Electoral de 87. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En brevísimo tiempo, 1993, se reforma este artículo 327 y podemos leer en el párrafo 1, en materia electoral, en materia contencioso electoral, solo podrán ser admitidas pruebas documentales, técnicas, cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de actuaciones. Y luego viene el catálogo de pruebas documentales públicas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el párrafo 3, documentales privadas. Vamos a la, creo que ahí queda. Vamos al párrafo siguiente, por favor. Párrafo 4. Pruebas técnicas, o se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 5. Se entiende por prueba presuncional, además de las que pueda deducir el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones que consten en acta levantada ante el fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Regresamos, por favor, Inés, a 2 diapositivas antes. Ahí, gracias. Vean cómo de 1987 a 1993, el catálogo de elementos probatorios admisibles en los medios de impugnación en materia electoral aumentó, evolucionó. Por eso la expresión que utilizo, evolución del sistema probatorio, evolucionó de manera amplísima, de solo aceptar pruebas documentales públicas definidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, 1993, se admiten pruebas documentales públicas, pruebas documentales privadas, lo cual ya se admitió en la legislación de 1990, se agregan pruebas técnicas
Se agregan las pruebas presuncionales y la instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones es todo el expediente que se integra con motivo del medio de impugnación en el Tribunal Electoral. No importa si se ofrecieron o no como elementos probatorios algunas de las constancias que obren en el expediente. Si están en el expediente y se ofrece como prueba la instrumental de actuaciones, el tribunal tiene el deber de revisar todo el contenido de ese expediente. Pero además, las pruebas técnicas, las pruebas presuncionales, perdón. Las pruebas presuncionales, nos dijo el legislador, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. La siguiente. Gracias. Vean, las pruebas presuncionales ya está involucrando a la prueba testimonial e incluso a la prueba confesional. Prueba presuncional, además de las que pueda deducir el juzgador de los hechos comprobados, y aquí está la parte que destaco como confesional o como testimonial, las declaraciones que consten en acta levantada ante el fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes. Puede cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier persona, ir ante el notario público, hacer la declaración de hechos, por supuesto, vinculados con la controversia. El notario público toma la declaración, asienta la identificación del declarante y, por supuesto, la razón por la cual fue a declarar y la razón por la cual sabe lo que está declarando. Sí, deben quedar debidamente identificados y asentar la razón de su dicho. No es una denuncia anónima, no es un anónimo, es una auténtica manifestación de hechos propios o de hechos ajenos. En el primer caso, confesión; en el segundo caso, testimonio, que ahora, en esta legislación del 93, se aceptan como pruebas presuncionales. Generan presunción y, por tanto, son admisibles en los medios de impugnación en materia electoral. En esa época no existían los juicios electorales. Eran recursos todos. El que tenía vinculación con la impugnación de los resultados de la jornada electoral y de los cómputos distritales y de entidad era el recurso de inconformidad, ahora denominado juicio de inconformidad. Sí, veamos cómo entonces este sistema de prueba legal en materia electoral empezó con una restricción extraordinaria. Solo son admisibles las pruebas documentales públicas en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. A 1993, en 6 años, avanzamos muchísimo y nuestro catálogo de pruebas se amplió bastante. Además de la definición de pruebas técnicas, definición legal de pruebas técnicas, como aquellos medios de reproducción de imágenes que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. Vamos al apartado siguiente. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Adelante, Joan Sebastián, ¿levantaste la mano? Sí, nada más para confirmar, no escuché bien. De 1900,
87 a 1993 no existía ningún juicio, era únicamente un recurso. ¿Cuál era eran el nombre recursos, del no, recurso? pero no Eran solo recursos. uno, eran Eran, recursos en ok. plural. En 87 era el recurso de apelación y recurso de queja ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y en 1990 cambia de recurso de queja a recurso de inconformidad, pero hay un catálogo de recursos electorales, administrativos y jurisdiccionales. Sí. Bien, Muchas gracias, doctor. con gusto, John Sebastián. Seguimos. Bien, ya está aquí el otro apartado. Medios y reglas de prueba en materia electoral en el sistema vigente. Cuando hablamos de reglas, hablamos de normas jurídicas. Sí, la norma jurídica es una regla de conducta. La definición de norma es regla de conducta. Hay normas religiosas, normas sociales, normas éticas, normas del trato social, normas jurídicas. Sí, cuando hablamos de reglas, hablamos de normas jurídicas que tienen por objeto a la prueba. Cuando hablamos de medios de prueba, también conocidos como elementos de prueba, nos referimos a esas acciones o cosas que pueden generar convicción en el juzgador, en el tribunal. Cosas como los documentos, personas como los testigos o los peritos, solo por mencionar ejemplos. Medios y reglas de prueba en materia electoral en el derecho vigente. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Le he titulado a este apartado Sistema Probatorio Electoral Vigente y es con fundamento en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Encontramos estas reglas en los artículos principalmente 14, 15 y 16. En el artículo 14 se sigue usando la expresión que hemos visto tanto en el Código Federal Electoral de 87 como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990 y en la reforma de 1993. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 14, párrafo 1, establece: para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Veamos cómo se sigue usando la palabra solo. Sigue siendo el sistema de prueba legal. Son admisibles únicamente los elementos de prueba previstos en la ley, no más. Sin embargo, al revisar el catálogo de medios o elementos de prueba en materia electoral, en términos de este artículo 14, encontramos un catálogo bastante amplio. Párrafo 1 del artículo 14, inciso A. Documentales públicas. B. Documentales privadas. C. Técnicas. D. Presuncionales legales y humanas. Y E. Instrumental de actuaciones. Pareciera que ahí se acabó. Y sin embargo, en el párrafo 2 del propio artículo 14 se establece: la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público
que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Si advertimos, en mucho coincide la redacción de este párrafo con lo que ya estaba previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993, pero calificado como prueba presuncional. Aquí ya se le denomina correctamente como confesional y testimonial, como elementos de prueba que pueden ser ofrecidos y admitidos en el proceso electoral. Confesional y testimonial. Así que nuestro catálogo de 5 incisos tendría que crecer a 7 incisos. No solo la documental pública, la documental privada, la técnica, la presuncional legal, la presuncional humana, la instrumental de actuaciones, sino que también la confesional y la testimonial, con las características, por supuesto, y limitaciones que establece el legislador en este párrafo 2 del artículo 14. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Párrafo 3. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Si se amplía nuestro catálogo, aparte de todos los que estaban o están, mejor dicho, en el párrafo 1, adicionados con los que están en el párrafo 2, ahora el párrafo 3 agrega reconocimiento o inspección judicial. Y además, prueba pericial. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar, claro, estamos en facultades discrecionales. El órgano competente para resolver puede ordenar el desahogo de estos medios de prueba. ¿Y qué pasa si los ofrece el actor o la autoridad responsable? El tribunal tendrá que resolver si las admite o las rechaza, porque aquí el legislador estableció estos elementos de prueba como parte de la facultad discrecional probatoria del juzgador del tribunal. No le da derecho al actor de ofrecerlas y aportarlas, pero tampoco le prohíbe. Y aquí hay un tema importante en esto que acabo de mencionar. No le prohíbe. En un sistema jurídico como el nuestro, hablamos de 2 principios rectores de la vida jurídica en la República. Una, lo que se ha denominado el principio de legalidad. Las autoridades solo pueden hacer lo que les está atribuido o permitido en el sistema normativo vigente. La autoridad solo puede hacer lo que le está atribuido o asignado. En cambio, para los gobernados, para los particulares, rige el principio de libertad de actuación. Los gobernados pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. No es necesario que haya facultamiento expreso. La prohibición es el límite de su libertad.
de tal suerte que en un medio de impugnación puedo, como actor, solicitar el desahogo de una inspección jurisdiccional. Acuérdense que yo no le llamo judicial, sino jurisdiccional. E incluso puedo ofrecer una prueba pericial, cual la que quiera. Será el tribunal el que me diga que no se admiten, pero tendrá que motivar y fundamentar de manera correcta, adecuada, el rechazo de estas pruebas ofrecidas. No puede decir simple y sencillamente, no hay disposición expresa que te faculte a ofrecer estas pruebas, por tanto se desecha. No, tendrá que hacer un ejercicio de razonamiento jurídico el tribunal para poder desechar estas pruebas ofrecidas por el actor o demandante, aun cuando no haya norma específica que le autorice a ofrecer esas pruebas. En el párrafo 4 se establece el catálogo de documentos que tienen el carácter de documentos públicos. Vamos a omitir la lectura de este párrafo y vamos al siguiente. A la siguiente lámina, por favor, Inés. El párrafo 5 define cuáles son las documentales privadas. Nos dice todos los documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. Si no define la documental privada, como creo que ninguna ley, cuando menos de las que he leído, define la documental privada. Simple y sencillamente se recurre a la regla prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Todo aquel documento que no tenga naturaleza de documento público es documento privado. Déjenme ver si localizo el artículo. Aquí está. Artículo 133. Acuérdense que el 129 define y describe los documentos públicos. El artículo 133 son documentos privados todos los que no reúnan las condiciones previstas por el artículo 129. Si son documentos privados, todos los que no son documentos públicos. Para acabar rápido. En el párrafo 6 del mismo artículo 14 se establece: se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 7. La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos. A. Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. B.
señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. C. Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma. Y D. Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. Regresamos a la diapositiva anterior, por favor, Inés. Vean cómo aquí en el párrafo 7 se está precisando la posibilidad jurídica de ofrecer la prueba pericial. ¿Cuál prueba pericial? No nos dicen cuál. De tal manera que en todo caso que se requiera un conocimiento especializado en una determinada rama de la ciencia o del derecho, de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, e incluso del derecho, porque ya dijimos que el derecho es objeto de prueba. Se puede ofrecer la prueba pericial. Y en materia jurídica siempre tendrá que ser prueba pericial. Si tratamos de demostrar los usos y costumbres electorales, tenemos necesidad de una prueba pericial. Yo hablo en este caso de una prueba pericial de antropología jurídica, un tema sumamente especializado. En fin, pero el legislador nos dijo que para ofrecer la prueba pericial o la prueba pericial debe ser ofrecida junto con el escrito de impugnación. No, este es un error de redacción, es una mala técnica legislativa. La prueba pericial debe ser ofrecida en el escrito de impugnación. Y al escrito de impugnación se debe anexar, entre otras constancias, el cuestionario que ha de desahogar, que debe contestar el perito. Y por supuesto, en materia de prueba pericial, debemos admitir, debemos aceptar que la prueba pericial es colegiada. Por tanto, si el actor ofrece prueba pericial, habrá que requerir de manera específica a la responsable para que nos diga si es su voluntad ofrecer perito también. Y en su caso, si acepta el cuestionario como está o si lo amplía. Puede objetar algunas preguntas también y será el tribunal el que resuelva si las preguntas están bien o mal formuladas. Adilene, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, en este tema de la prueba pericial, en los procedimientos de violencia política contra las mujeres, me ha tocado ver que se ofrece un peritaje, pero que ya está hecho. Entonces, no se ofrece pues para deshogarse durante el procedimiento. Sí. ¿Esta sería admitida como una documental, simplemente? ¿O sí tiene Podríamos que pensar, ser pericial? exacto, podríamos pensar que es una documental privada o bien que es una prueba indiciaria, pero no es prueba pericial. Ok. Sí, para que, Porque sí, sí, a la que me refiero es como parte de la atención que se le da a las víctimas. Hay una entrevista que se realiza por una psicóloga y al final de la entrevista hace una especie de dictamen si la persona presenta violencia o no. Así lo sí, dice el documento. correcto. ¿De qué procedimiento estamos hablando, Adilene? Eh, el de procedimiento administrativo de violencia política contra las mujeres en Ah, razón de género. Procedimiento Un especial sancionador, sancionador. así es, un sancionador. Correcto. Bien, yo no aceptaría, sí, yo no aceptaría como prueba pericial una prueba desahogada de esa manera, porque no se cumplen las reglas
del derecho probatorio. Sí, entre otras, veíamos en las sesiones anteriores el derecho de contradictorio, ¿sí? Y además de las características y naturaleza de la prueba pericial. La prueba pericial se debe desahogar, se debe preparar incluso por el propio órgano competente para resolver. Sí, en este caso, si hablamos de la materia federal, la unidad técnica de lo contencioso electoral, sí tendría primero que revisar los datos, los requisitos del perito. Sí, vamos a la lámina siguiente, por favor. Veamos cómo aquí nos dice el legislador señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. Sí, mal dicho, acreditación técnica, porque no tiene por qué ser técnico o únicamente técnico. Sí, para desahogar una prueba pericial en psicología, pues tiene que ser un psicólogo. Y el psicólogo debe tener un título, y no solo título, porque el documento que autoriza a ejercer una profesión es la cédula profesional. El título solo sirve para justificar que hemos cumplido el plan de estudios previsto en una institución que está autorizada para impartir educación superior, que cumplimos todos los requisitos y nos ha otorgado el título. Una vez que obtenemos título, de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, tenemos que ir ante la Dirección de Profesiones a solicitar el registro de nuestro título y a solicitar la expedición de la cédula profesional. La cédula profesional es el documento que autoriza a ejercer la profesión. Entonces, todo esto son actos preparatorios de la prueba. Sí, cuando ayer o antier hablaba de preparación de la prueba, estos son actos preparatorios. ¿Quién es tu perito? ¿Qué carrera tiene? ¿Qué profesión tiene? ¿Está autorizado para ejercer la profesión? Acredítalo. Pero además, dime qué cuestionario va a resolver el perito. Ahí tenemos en el inciso B, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. Sí, para que sea prueba pericial, tiene que ser colegiada, a menos de que las otras partes, actor, tercero interesado, sobre todo, nos digan, estamos de acuerdo y aceptamos lo que diga este perito. Si es así, bueno, habrá perito único, pero la regla no es de perito único, sino perito de las partes, cuando menos de actor y de demandado, en nuestro caso de la responsable. Y la responsable además tiene derecho a revisar el cuestionario exhibido por el oferente. Y si hay preguntas que no son adecuadas, se pueden calificar de ilegales y por tanto no formarán parte del cuestionario. Pero además, la contraparte tiene derecho de ampliar el cuestionario o de exhibir su propio cuestionario para que se anexe al cuestionario del oferente de la prueba y que los peritos resuelvan los dos cuestionarios. Y si hay discordancia entre lo que ha dicho un perito y lo que dice el otro perito, el tribunal debe designar al perito tercero en discordia para ver cuáles son sus respuestas. Solo de esta manera se puede desahogar la prueba pericial. Si lo que se exhibe es un documento en donde un psicólogo da su dictamen después de haber analizado al paciente, bueno, es un elemento de convicción, sí. Vamos a ver hasta dónde nos sirve. Sí, porque no estamos analizando, en el caso del administrativo sancionador,
si hay daño psicológico o no. Lo que estamos analizando es si hubo conducta tipificada como violencia política en razón de género. Hasta ahí nos quedamos. Ya cuando se resuelva, podemos tomar medidas reparatorias. Y si encontramos que hay daño psicológico, la medida reparatoria puede ser también paga al médico que le dé tratamiento psicológico a la víctima. Sí, pero estos ya son otros temas. En lo que preguntabas, no es prueba pericial. ¿Sí? Si así lo admiten, si así se hace en la práctica, se está haciendo mal. Perdón que lo diga, pero no puedo decir que lo están haciendo bien. Mis amigos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral me conocen, saben que nunca me guardo mis comentarios y cuando puedo hacerlos con ellos, los hago con mucho gusto. ¿Queda explicado el tema, Adilene? Bueno, ya les podrás decir que eso no es prueba pericial. Sí, lo que pasa es que así lo pretende o así lo ofrece la denunciante, ¿no? Entonces ya se le contesta en el sentido que usted expone, ¿no? Que no cumple con las características. Correcto. Gracias. Bien, de nada, de nada. Ahora, que esa prueba, bueno, aquí voy a volver a otra parte, déjenme ver, sí, voy a regresar por algo que te iba a decir en este momento, pero lo dejo para al concluir esta exposición, que creo que ya habíamos leído todo el artículo 7º. Entonces vamos a regresar a la lámina anterior, por favor, Inés. A la anterior todavía, ahí. Párrafo 6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser, vamos adelante, a la siguiente, por favor, que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos, etcétera. Para mí, aquí el legislador incurrió en confusión, porque no es lo mismo la prueba técnica que la prueba científica. Y dentro de la definición de prueba técnica está involucrando a la prueba científica. Y esta de la que hablábamos, la prueba pericial en psicología, yo la podría catalogar como una prueba científica. Sí, el catálogo se amplía si diferenciamos entre prueba técnica y prueba científica. De ninguna manera podría yo aceptar, por ejemplo, que el análisis del ácido desoxirribonucleico, el ADN, para poder determinar la filiación de una persona, sea una prueba técnica. Es una prueba científica. Lo que se practicó en el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sí, son pruebas científicas, no son pruebas técnicas, para ver si a partir del código genético de los restos encontrados se podría constatar que efectivamente eran los que estaban en esta manifestación de 43, si esos restos corresponden a los 43 desaparecidos o a alguno de los 43 o no. Sí, pero es prueba científica, no puede ser prueba técnica. Y nuestro legislador, al definir prueba técnica, incluye a la prueba científica, que para mí es diferente.
y está ampliando todavía mucho más el catálogo de pruebas. Así, a pesar de que nuestra legislación podemos decir que queda catalogada en el sistema probatorio legal, en realidad tenemos una libertad amplia para poder recurrir a todos los elementos de prueba que nos pueda ofrecer el conocimiento jurídico, el conocimiento social, el conocimiento científico y el conocimiento técnico. Que ahora que hablamos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, muchas veces nos tenemos que quedar con la prueba presuncional o con la prueba de indicios. Y nuestro estándar probatorio, disminuirlo de tal manera que demos crédito a la víctima y no al responsable. No es que haya inversión de la carga de la prueba, en mi opinión. Respeto, por supuesto, lo que ha dicho la Sala Superior en sus sentencias, pero no es que haya inversión de la carga de la prueba, sino que el estándar probatorio es sumamente bajo, es mínimo. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que se comete violencia política son reservadas. El que incurre en violencia política se cuida de no tener testigos, de no tener grabaciones, obviamente de no confesar. Por tanto, la víctima queda indefensa si no creemos en lo que dice. Y será el responsable de la conducta, será quien cometió la conducta, quien tenga que demostrar que no la cometió, que no incurrió en violencia política en razón de género. Bien, ¿alguna duda, comentario, pregunta hasta lo que llevamos? ¿O relacionado con lo que hemos dicho? Vean cómo el tema es sumamente interesante para nuestra materia electoral, tanto en la materia administrativa, ahora con estos temas de ordinario sancionador y sancionador especial, y por supuesto a la materia procesal. A nosotros nos corresponde fundamentalmente la materia procesal, pero no podemos olvidar la materia administrativa y sobre todo la que se lleva a cabo en la unidad técnica de lo contencioso electoral. Por supuesto también la que se lleva a cabo en la unidad de fiscalización, que es otro tema de gran importancia electoral. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De lo que hemos leído, he hecho el presente resumen, el siguiente resumen gráfico para sintetizar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Sistema probatorio electoral vigente. ¿Cuáles son las pruebas que se admiten? Documentos públicos, documentos privados, prueba técnica, prueba científica, instrumental de actuaciones, confesión, testimonio, requisito o inspección jurisdiccional, pericial, presuncional legal y presuncional humana. Si difícilmente podemos pensar en algún otro elemento de prueba fuera de este catálogo amplio. Y sin embargo, si se ofreciera una prueba distinta a este catálogo, yo difícilmente podría sustentar la idea de desechar la prueba porque no está en el catálogo. Para mí, el derecho a probar es un derecho fundamental. ¿Se acuerdan que teníamos en otro segmento de este
diplomado la pregunta de si sigue siendo válida la expresión carga de la prueba. Por supuesto que sí, y ya leímos cuáles son los deberes o cargas procesales de las partes en el proceso. La carga de la prueba sigue teniendo vigencia, sigue siendo eficaz, sigue siendo útil, pero no está sola la carga de la prueba. Enfrente tenemos el derecho a probar, ya no como carga, sino como derecho. Y es un derecho que no está previsto en nuestras leyes procesales, pero que yo no deduzco, más bien que yo sustento en la Constitución, en el artículo 20 de la Constitución. En el artículo 20 de la Constitución se establece: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A de los principios generales. Fracción quinta. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Pero luego, el apartado B, de los derechos de toda persona imputada. Fracción cuarta. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. De los derechos de toda persona imputada, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Si la carga de la prueba es para quien acusa, pero el acusado, el procesado o imputado, tiene derecho a probar. Esto que solo aparece en la Constitución como derecho del procesado o imputado y también como derecho de la víctima o del ofendido, para mí es aplicable a todas las materias. Si quien no tiene la carga de la prueba ofrece una prueba, debemos respetar su derecho a ese ofrecimiento. Debemos, si así procede, admitir la prueba. Si es necesario, prepararla y desahogarla, y en su momento avalorarla. La materia probatoria forma parte del contexto que conocemos como debido proceso, no debido proceso legal, porque muchos hablan del debido proceso legal, otros que están más arriba hablan del debido proceso constitucional y otros más arriba hablan del debido proceso convencional. No, para mí no hay esta clasificación. El debido proceso debe ser conforme a derecho. Y derecho no solo es la ley, también la Constitución, también los usos y costumbres, también la jurisprudencia, también los principios generales del derecho, por supuesto, los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, que es en donde está previsto el debido proceso, la jurisprudencia de los tribunales internacionales e incluso de los tribunales constitucionales de otros países.
aunque sea en vía informativa u orientadora, y las opiniones consultivas, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la materia de la prueba es sumamente importante y sin que haya perdido vigencia la carga procesal de la prueba, ahora debemos hablar también del derecho a la prueba. No tengo la carga, pero tengo derecho a probar y ofrezco estas pruebas que te pido, tribunal, que admitas, prepares y desahogues si es el caso. Y para desechar, no podemos simple y sencillamente decir, esta prueba no está prevista en el catálogo legal, por tanto, no se admite porque el legislador dijo con toda claridad, solo se admitirán las siguientes pruebas. Regresamos, Inés, el artículo 14, está al principio de este apartado. La siguiente, gracias, a ver. No, está después de la carátula azul, la que sigue, ahí, gracias. No, en la anterior, ahí, gracias. Vean, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Y ya vamos nuevamente al cuadro azul, por favor, Rines. Y aunque este catálogo ha sido ampliado de manera generosa, ahí está todos los medios de prueba previstos en la ley. Si ofrecemos una prueba que no esté prevista en este catálogo, tenemos que motivar adecuadamente, suficientemente, el rechazo. No es suficiente con decir no está previsto en el artículo 14. Y el artículo 14 establece solo los siguientes medios de prueba. No. Hemos avanzado muchísimo en la protección de derechos humanos y en la materia electoral no es a partir de 2011 con la reforma a la Constitución, sino que ha sido desde el año 2000 que la Sala Superior y las salas regionales han estado aplicando los tratados tuteladores de derechos humanos. Nos adelantamos a la reforma constitucional, sin estar fuera del orden constitucional, porque el artículo 133 de la Constitución establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que celebre el presidente de la República con aprobación del Senado son la ley suprema de la Unión. Si los tratados internacionales desde el siglo antepasado tienen vigencia en México. Si alguien me ayuda a buscar, si no mal recuerdo, el artículo 126 de la Constitución de 1857, podremos advertir que el artículo, lo dispuesto actualmente en el artículo 133, ya estaba previsto en la Constitución de 1857. Permítame un momento. Si alguien localiza el artículo 126, me dice por favor para darle lectura. Si me equivoco, pero debe estar por ahí cerca lo que quiero que veamos. A ver, yo ya lo localicé. Si alguien lo localizó, me dice por favor.
No lo han podido localizar. Si no, se los leo. A ver, Daniel, adelante. De la Constitución de 1857. Sí, Bueno, el que encontré dice artículo 126. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados. gracias, Daniel, qué amable. Si comparan el texto, la diferencia es mínima, aunque desde el punto de vista constitucional tiene diferencias extraordinarias, pero para lo que estamos hablando no hay ninguna diferencia. Los tratados celebrados por el presidente de la República, con aprobación ahora de la Cámara de Senadores, antes del Congreso, son ley suprema de la Unión junto con la Constitución y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Sí, así que lo que podamos leer, lo que podamos aprender de las cortes internacionales, de los tratados internacionales e incluso de las opiniones consultivas, son parte del sistema normativo que debemos aplicar. Y yo voy más allá. Si una norma constitucional establece una prohibición o una limitación a un derecho humano y un tratado internacional protege mejor ese derecho humano, para mí debemos aplicar no la Constitución, sino el tratado internacional. Pero en fin, este es uno de los atrevimientos que yo tengo desde el punto de vista académico y si lo pudiera aplicar jurisdiccionalmente lo haría. ¿Alguna pregunta, comentario o duda hasta lo que llevamos? Neima, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Respecto a las pruebas que usted menciona que pudieran admitirse que no entran dentro del catálogo que establece el artículo 14, ¿cuál podría ser un ejemplo? No tengo de momento un ejemplo de prueba, aunque cuando decíamos del caso de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, les decía que podemos pensar en una prueba científica más que una prueba pericial. Y la científica no está propiamente en el catálogo, porque parece que ahí el legislador se equivocó y habló de los avances de la ciencia, cuando lo que está definiendo es prueba técnica. Debería ser conforme a los avances de la técnica. Sí, pero no tengo en mente de momento ningún ejemplo de prueba que pudiera estar fuera de este catálogo. Sí, no lo tengo. Si alguien lo tiene, si a alguien se le ocurre, me dice y respetaré derechos de autor. Adelante, Joan Sebastián. Bueno, realmente se me ocurre en el tema de las pruebas técnicas o científicas, como usted ya nos había comentado, doctor, pues todas estas, pues, pues sí, pruebas que pues tengan que ver con temas estadísticos, ¿no? Con temas, numéricos, como ya lo han hecho, no sé, en otras materias, ¿no? Como en el tema familiar. No quisiera ahondar mucho por el tiempo, pero yo creo que sí, estoy igual que usted en la misma opinión, que hay una laguna jurídica en el tema de la prueba científica o técnica, ¿no? Sí, pero efectivamente todo esto sería prueba científica. Y aunque sea por descuido, la mencionó el legislador y yo diría, entra en este catálogo como prueba técnica, siendo científica en realidad.
todo este tema de la estadística es científico, ¿sí? No es técnico. Está basado, entre otros datos, en las matemáticas, entre otros. A ver, dice, en una resolución de la sala regional me tocó ver, ya no alcancé a leer. ¿Me ayudas a leer, Inés, o nos dices de manera oral quién nos dijo de esta intervención? Dice, en una resolución de sala regional me tocó ver que le ordenó a un tribunal local considerar ordenar a la investigadora realizar entrevistas a los denunciados en un asunto de procedimiento sancionador en materia de violencia. Gracias. Sí, es una entrevista, pero si revisamos con cuidado, esta entrevista puede tener la calidad de prueba testimonial o confesional, dependiendo a quién se entrevista. Sí, por eso es que es difícil poder encontrar un ejemplo que quede fuera de este catálogo. Gracias, Inés. Bien, si no tenemos ninguna otra intervención, vamos a continuar con los otros temas. Seguimos, por favor, Inés, a la siguiente lámina. ¿Qué y cómo se debe probar en materia electoral? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Vamos a la diapositiva siguiente, que me parece esto. A ver, antes nuevamente la anterior, por favor, Inés. Perdón, sí. ¿Qué y cómo? Porque son varias cosas. ¿Qué y cómo se debe probar en materia electoral? Ahora sí, la que sigue, por favor. Este tema ya lo habíamos tratado. ¿Qué se debe probar? Y hemos hecho alusión a, sobre todo, las dos tendencias del pensamiento jurídico que sustentan ideas contrarias. Una tendencia nos ha dicho, se prueban hechos. La otra tendencia sustenta que se prueban afirmaciones. Y en el intermedio dijimos la afirmación de que el derecho no es objeto de prueba. En el artículo 15 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se establece en el párrafo 1 que son objeto de prueba los hechos. Indebidamente el legislador dijo hechos controvertibles, y no, toda la doctrina y la legislación bien redactada se refiere a hechos controvertidos, a hechos del litigio o los hechos que dan causa al litigio. Pero también tenemos la otra tendencia en el párrafo 2. El que afirma está obligado a probar. Que el objeto de la prueba son afirmaciones, enunciados, dicen varios de los autores que hemos consultado, enunciados afirmativos o enunciados negativos. Pero todos ellos también aceptan que estos enunciados, afirmaciones o negaciones son de hechos y no puede ser de otra manera, necesariamente de hechos en el sentido amplio de la palabra hechos en el ámbito del derecho. Dijimos, hecho jurídico es la concreción del supuesto normativo. Dijimos también, la norma se integra con dos elementos. Si quieres, podemos dejar de compartir unos minutos, Inés, por favor, y así podré ver algunos rostros. Sí. Bien, decíamos entonces, ¿qué es lo que se va a demostrar? Y lo hice en una representación gráfica de mi autoría.
El objeto de la prueba son afirmaciones de hechos, ya sean afirmaciones o negaciones, pero siempre vamos a estar en el mundo fáctico, pero no en el mundo de los hechos brutos, como los titulan algunos autores, o de los hechos materiales, como dicen otros autores. Hechos ajurídicos, digo yo. No, los hechos que nos interesan siempre serán hechos jurídicos. ¿Por qué? Porque tienen trascendencia en el mundo del derecho, porque estos hechos concretan supuestos normativos, con independencia de que estos hechos, siendo hechos de los sujetos de derecho, sean lícitos o ilícitos. Si son ilícitos, con independencia de que sean ilícitos civiles, ilícitos penales o ilícitos administrativos. Si son ilícitos civiles, les llamaremos simple y sencillamente incumplimiento. Si son ilícitos civiles, serán delitos. Y si son ilícitos administrativos, serán infracciones. Pero siempre que estamos diciendo el objeto de la prueba son afirmaciones relativas a hechos, hablamos de hechos jurídicos, de hechos normativos, de hechos que están previstos en la norma que queremos que se aplique o que no se aplique. Veamos el tema que comentábamos hace unos minutos, violencia política en razón de género. Sí, la violencia política en razón de género puede ser una causa de nulidad, puede ser una infracción o puede ser un delito. Si depende de qué vía escojamos, depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero puede simultáneamente ser causal de nulidad y delito o simultáneamente causal de nulidad e infracción. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar afirmaciones relativas a hechos o afirmaciones de hechos. Esto ocurrió o esto no ocurrió o esto ocurrió de otra manera. En alguna ocasión, en una elección municipal, se demandó la nulidad de la elección porque el candidato triunfador inició su campaña con una misa pidiendo la bendición de Dios para el triunfo, para el éxito de la campaña y del candidato en la elección. Al principio, el candidato triunfante negó los hechos, pero se aportaron pruebas, sobre todo pruebas técnicas, fotografías y videograbaciones, en las que se advertía incluso que el candidato había auxiliado al sacerdote que ofició la misa, sacerdote católico. Y aunque él negara, en la audiencia de oreja, como se le dice vulgarmente en el ámbito jurisdiccional, aceptó que efectivamente eso había hecho. Y para descargar su conciencia, quizá, me dijo, yo era el magistrado instructor, pero es que todos hicimos lo mismo. Lo mismo hizo el candidato del PRD, el candidato del PAN, el candidato, todos habían hecho lo mismo. Yo sí, pero desafortunadamente usted ganó e impugnaron su elección. Viene, por supuesto, todo el tema de la separación iglesia-estado, en fin, toda la argumentación jurídica, pero el objeto de prueba era el hecho. Distinto a cuando hablamos de elección por usos y costumbres. Cuando hablamos de elección por usos y costumbres, lo que se tiene que probar
no es un hecho, sino el derecho. ¿En qué consiste esa costumbre electoral? Esto normalmente no lo hacemos. Confiamos simple y sencillamente en lo que nos dicen las partes litigantes, lo que dice el actor, lo que dice la responsable, en su caso el tercero interesado o el coadyuvante. Pero lo primero que tendríamos que hacer, porque es la base de todo el proceso y por supuesto el sustento de la sentencia, lo primero que habría que hacer es demostrar la existencia de la costumbre electoral. ¿En qué consiste esa costumbre electoral? Y la prueba no puede ser únicamente con lo que digan las partes litigantes o lo que nos pueda informar el instituto electoral correspondiente. Se tendría que hacer una prueba de antropología jurídica para poder hacer la investigación y saber si efectivamente existe esa forma de elegir, desde cuándo existe y si subsiste, ya ha subsistido en el transcurso del tiempo. Y a esto todavía tenemos que agregar algo más que normalmente no hemos tomado en cuenta. ¿Cuál es la población actual que existe en esa comunidad, en ese pueblo o en ese municipio? Hay municipios que se rigen por el sistema consuetudinario electoral y, sin embargo, las personas originarias de ese lugar son en menor porcentaje, en menor cantidad que las personas ajenas que han llegado por distintas razones a habitar en esos lugares. No conocen la costumbre, no la practican ni los toman en cuenta. Un sistema democrático puede decirse que existe y está vigente ahí donde la mayoría de los ciudadanos no tiene derecho a votar. Para mí no. Sin embargo, insisto, no hemos desahogado esta prueba, que sería una prueba pericial o una prueba científica, para poder resolver los casos particulares que se someten a consideración de las salas, de los tribunales, empezando por los tribunales locales. ¿Alguna duda, comentario o pregunta que quieran hacer al respecto? ¿No? ¿Nada? Bueno, seguiremos con nuestra exposición en la sesión de mañana. Adelante, Neima. Bueno, yo nada más una pregunta. Cuando habló de la prueba antropológica, Sí, ¿quién estarían capacitados para realizarla en relación a las elecciones por usos y costumbres? claro. No me quedé en la antropológica. Dije de antropología jurídica. Ah, sí, eso. Sí, sí, porque hay antropólogos, pero antropólogos jurídicos, pocos. Sí, habría que buscarlos y tendrían que ser estos especialistas quienes desahogaran la prueba. Sí, no es fácil, por supuesto. Y Es si no, más, en el estado, ¿perdón? si en el estado de que se trate no hay. No importa. Mm. El antropólogo es un científico y tiene método científico de investigación. Si no, no se trata que sea del lugar, porque quizá no sería una prueba antropológica, sino un testimonio. Yo vivo aquí y sé desde que yo era niño que aquí se ha elegido de esta manera y nos pueden narrar. Sí, el Instituto Electoral de la entidad, Oaxaca, por decir algo, sí sabe por versión
oral de los habitantes de la comunidad sabe en qué consiste esa costumbre, pero no es una investigación que haya hecho el instituto, sino que es una compilación de las versiones orales que han dado las comunidades interesadas. Sí, y la prueba de antropología jurídica es una prueba científica. Los primeros antropólogos que han estudiado en México no son mexicanos. Han venido de allende las fronteras. Sí, así que el antropólogo no tiene que ser de ese estado o de esa comunidad, sino cualquiera que sepa antropología jurídica, que no creo que sean muchos, pueden fungir como peritos en esta materia. Es una prueba pericial o científica, les decía. Bien, si no tenemos ninguna otra intervención, ningún otro comentario, dejaremos la sesión de hoy y continuaremos mañana con estos temas de qué y cómo se prueba. Porque el cómo, acuérdense, es procedimiento probatorio. El qué, objeto de la prueba. ¿Cómo? Procedimiento probatorio. ¿Con qué? Elementos o medios de prueba. Y ahí tendremos que involucrarnos en los temas de circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Si no hay intervenciones, entonces concluimos siendo las 6:57 y continuamos mañana. Que descansen, buenas noches. Si pueden,